Buenas tardes, profesora. Este es mi resumen de estas dos lecturas. La primera se titula John Patton y los caníbales. Bueno, esta historia se orienta en el año 1858 y nos habla acerca de John Patton, quien era un miembro de una iglesia presbiteriana. Esta historia nos da a conocer varios sucesos por los cuales John Patton tuvo que pasar. Uno de estos es cuando él se encontraba en la isla de Tana y varios caníbales, varios pobladores de ahí, lo acorralaron y querían matarlo, pero en ese momento el jefe, quien le había tomado un cierto aprecio a John Patton, lo protegió y dijo que quien se atreviera a hacerle algo a John Patton se iba a meter contra él y con todo su pueblo. Y así sucesivamente nos va contando todas las experiencias por las cuales John Patton tuvo que pasar. En otra ocasión nos dice que un día él estaba ahí haciendo todas sus cosas y en ese momento varios caníbales lo rodearon, obviamente con la intención de matarlo. En ese momento él oró y actuó como si nadie estuviera a su alrededor. Nos cuenta que en ese momento él se recordó esta frase que dice: todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Así es, supo que él ya estaba a salvo. Y nos cuenta que ese día todos los que lo rodeaban se alejaron lentamente. Una de sus experiencias también son la de que un día un jefe de una tribu lo siguió a él por 4 horas, otra vez con intenciones de matarlo, pero el poder de Dios detuvo su mano. Todas estas experiencias que le sucedían a John Patton le daban más fuerzas para continuar, porque él sabía que Dios lo protegería hasta acabar con su misión. Nos cuenta que una noche, él se despertó 3 veces al escuchar los pasos de un jefe y de varios de sus hombres que trataban de entrar a su casa. Pero Dios actuó otra vez reprimiendo a esos hombres. Y al día siguiente se enteró que todos los hombres que habían ido a su casa se encontraban en mal estado. Otra cosa más que le pasó a John Patton fue que en una ocasión un hechicero quería matarlo con sus brujerías, pero no pudo, así que trató de matarlo con una lanza. Pero Dios seguía protegiéndolo. Nos cuenta que en una ocasión también un guerrero trató de matarlo con su hacha, pero él le dijo: ahora mi Dios está aquí para defenderme. Tan pronto como dijo eso, el hombre se fue. Una vez más el temor de Jehová había actuado y había salvado a John Patton. Después de esto la historia se traslada cuando él ya era mayor y él estaba visitando su tierra natal. En ahí una niña le pregunta a su padre si él era el doctor Patton, de quien habían escuchado historias increíbles. Y su padre de esa niña le dice que sí. Después de esto, su padre le cuenta una de las historias que se contaba acerca de John Patton. Nos dice que en una noche él se dirigía camino a su casa, pero no encontraba un buen camino para ir, entonces trató de ir por otros lugares. Cuando él se encontraba en la costa, decidió ir por los arbustos para ver si se podía dirigir a su casa. Había logrado subir una gran colina y cuando ya estaba siguiendo su camino, se dio cuenta que estaba cerca de un campamento, y era un campamento de los más paganos que vivían por ese sector. Él en la oscuridad decidió alejarse porque ya que si se acercaba, todo iba a terminar mal para él. Él decidió bajar de ese lugar deslizándose por un acantilado porque no encontraba el camino de regreso. Cuando él empieza a deslizarse de esa pendiente, gracias a Dios llega sano y salvo hasta la costa. Y como la marea estaba baja, él trata de cruzar y logra hacerlo. Descubre otro camino que era aún más fácil y logra llegar a un campamento que estaba cerca de su casa. Él les pide a unos jóvenes que lo guíen hasta su casa, pero esto era algo peligroso,
ya que bien sus jóvenes, pensando que él podría ser un intruso, lo habrían matado. Él llegó a su casa y durmió tranquilamente. Al día siguiente les contó a los que vivían en ese sector y ellos mismos afirmaron que Dios lo protegía, ya que si ellos hubieran estado en esa situación, habían terminado muertos. Después de esto se traslada a otro momento de la vida de John Patton y nos cuenta que en un momento él y varios misioneros tuvieron que huir de la isla en la que se encontraban por conflictos que se habían desatado entre las tribus. Patton había huido y no se encontraba en la aldea junto al jefe Nowhere, quien era amigable con él. Pero en ese momento el enemigo se acercaba a la aldea de Nowhere. Ya que todos se encontraban temerosos por todo lo que podría pasar, todos empezaron a correr, tratando de escapar de los que venían. Poco a poco Nowhere se sube a una canoa y le pide a John Patton, o bueno, como él le llamaba, a Missy, para que ore, ya que estaban a punto de morir por protegerlo a él. Missy ora con todo el fervor que puede tener, y de pronto ven que la multitud que estuvo en ese momento se detuvo. Nowhere grita que Dios había escuchado su oración. Todas las personas que venían en contra de ellos a atacarlos, de pronto habían corrido. Y así como esta hemos podido ver varias experiencias que tuvo John Patton en su misión. Bueno, ahora voy a continuar con la siguiente lectura que se llama El toque de las manos angélicas. Esta historia nos cuenta acerca de David Duffy, que era un doctor, quien había sospechado que tenía la peste bubónica. Él se encontraba con fiebre alta y por esta causa le pidió a Daisy que buscara un libro de medicina en el cual pueda leer cuáles eran los síntomas de esta misma enfermedad. Mientras Daisy leía el libro, él se daba cuenta que era más probable que él estuviera enfermo de esto, ya que él hace unos días había ido a recoger unos libros de un estante en donde había una infestación de ratas. En este depósito de donde él había sacado todos sus libros, él recuerda que se había hecho un pequeño corte. Y tras esto, los dos se dan cuenta que esto era la peste bubónica. Daisy estaba un poco triste y mal porque no sabía qué hacer, no sabía cómo curarlo. Mientras leía el libro se dio cuenta que había una esperanza, y era que si se le ponía suero anti la peste bubónica, se podría salvar David. Entonces inmediatamente Daisy decide mandar un mensaje para que otros doctores le envíen el suero anti-peste bubónica. Pero este mensaje no había sido entregado, ya que no lo habían leído. Tras que pasaron unos días, Daisy decidió mandar otro mensaje, pero esta vez que el mensaje llegue y lo firmen de recibido. Así que este mensaje llegó a la casa del mismo Dr. Potts, quien recibió el mensaje, pero el ama de llaves había firmado el mensaje de recibido, no el Dr. Potts. Lo había dejado el mensaje en una estantería y 2 días después no había sido aún leído por el Dr. Potts. Daisy cada vez estaba más triste e impotente porque no sabía cómo ayudar a David. En este momento, todos los comunarios y todos los que vivían a sus alrededores decidieron organizar una reunión para el ungimiento de David, ya que esta era una enfermedad mortal. Nos dice que
Daisy controlaba cada rato el pulso de David, ya que poco a poco su pulso iría bajando. En las indicaciones del libro decían que poco a poco la enfermedad avanzaría con cada síntoma, hasta el punto de llegar al coma. Es decir, que la persona infectada con esta enfermedad puede llegar al coma. Hubo unos días en los que David ya no hablaba, ya no comía incluso, y su pulso iba bajando lentamente. Un día Daisy estaba muy triste y muy mal al lado de David, ya que ella estaba controlando su pulso y recibe una llamada de una persona quien le dice que había una urgencia en la clínica. Esa persona se llamaba Marcelino y Daisy le dijo que él revisara cada rato el pulso de David. Cuando ella se tardó mucho tiempo en la clínica, llegó corriendo hasta su casa y en ese momento vio a Marcelino sentado en el sillón. Ella estaba enojada y frustrada ya que Marcelino no había obedecido esta orden que ella le dio. Pero en ese momento Marcelino, tratando de explicar por qué había salido de la habitación del doctor, le dijo que el mismo doctor David le había dicho que saliera. Ella no sabía cuál era la razón de esto. Pensaba que Marcelino tal vez estaba buscando una excusa para tratar de salvarse. En ese momento ella decide ir a la habitación de David y ahí ve la cama vacía y lo encuentra a él parado agarrando su telescopio. David había estado sanado. En ese momento todos los doctores que habían estado viniendo para ayudar a David les dicen que vaya al consultorio. Y todos los doctores que habían venido para ayudar a David en el consultorio ven a David todo sano y tranquilo. ¿Cuál había sido el milagro en esta historia? Nos cuenta que gracias a las notas de Marcelino, las cuales decían las horas exactas del pulso que tenía David, nos dice que a las 2:20 David se había movido, pero justamente a esa hora varias personas se habían puesto de rodillas a orar por su salud. Y así es como David se cura de esta enfermedad. Bueno, así concluye esta lectura. Gracias, profesora.